más hermoso que es la palabra del Señor, porque la tomaron solamente de manera literal. Se llenaron de historia, pero no se llenaron del Espíritu Santo en su vida. Miraron solamente que es como una historia del pasado lo que hizo Jesús, pero el Espíritu Santo no está obrando a través de ellos. No hay liberación, no hay sanidad, no hay manifestación del Señor, no hay el deseo de poder hablar a la gente. ¿Por qué? Porque solamente hay condenación, no hay una palabra. No imponen a la gente a la oración, no le hablan de la oración, no le hablan de ir a la iglesia. Usted sabe cuántos fariseos que predican no se congregan. Usted sabe cuántos tienen el espíritu de fariseo sobre su vida y se creen evangelistas y se creen misioneros y se creen esto y se creen lo otro, pero solamente son unos fariseos llenos de información que están muy lejos y muy apartados de la presencia del Espíritu Santo. O sea, hay una palabrería hueca que no trasciende, que no llega más allá. ¿Por qué? Porque no le dieron la gloria al Señor. Piensan que ellos son la estrella. El espíritu de fariseo se mueve en algunas personas a través de la vanidad. ¿Sabe cómo camina el fariseo? ¿Sabe cómo es vanidoso el fariseo? Porque le interesa más su imagen que la imagen del Señor. Cuando el espíritu de fariseo, hablamos que se mueve a través de la inseguridad y de la vanidad, es porque no tiene identidad. Los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, tenemos identidad de hijo del Señor. Si alguien llega y le quiere enseñar otro evangelio, usted dice: no, tiempo, momento, yo he entregado mi vida a Jesús, yo he nacido de nuevo, estoy en el propósito eterno del Señor. El Señor está cambiando, transformando, el Señor me está levantando, estoy seguro que el Señor va a usar mi vida. Pero cuando está el espíritu farisaico, a través de la vanidad, a través de la inseguridad, es falta de identidad. Entonces miramos en Mateo capítulo 12 verso 14 una escritura poderosa que habla de esta manera y dice: salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. O sea, el espíritu de fariseo a través de esta multitud de personas, ellos querían controlar a Jesús, ellos querían dominar a Jesús. Está Jesús en una reunión con ellos. Había en la reunión en la que estaban era día de reposo. Los discípulos de Jesús tenían hambre y ellos salieron y empezaron a arrancar algunas espigas para comer, no para comercializar, para comer. Y cuando ellos salieron y empezaron a arrancar las espigas para comer, los fariseos, a lo mejor en lugar de invitarles un plato de frijoles, un plato de comida, en lugar de invitarles, no, empiezan a criticarlos. ¿Por qué los discípulos de Jesús empiezan a hacer lo que no es lícito en día de reposo? O sea, al fariseo le interesa más un día de reposo que una alma que se está yendo al infierno. El fariseo solamente es como una gallina adentro de un corral, pero afuera no quiere hablarle, no quiere ganar a la gente. Entonces los fariseos le dicen a Jesús: oye, ¿por qué tus discípulos recogen espigas en día de reposo? O sea, Jesús habló de sí mismo que él era mayor aún que el día de reposo. Mas sin embargo, aquellos fariseos miraban como que ellos se estaban apartando. ¿De qué? De las tradiciones de hombre. ¿De qué se estaban apartando? Prácticamente ellos se estaban apartando de las estructuras humanas. Estos hombres le dijeron a Jesús que por qué hacían esto sus discípulos, y Jesús les habla una palabra y les dice: ¿no habéis oído lo que hizo David el día que tuvo hambre? Llegó a la casa del Señor y tomó del pan de la propiciación, y a pesar de que él no debería de comer de ese pan sagrado,
no solamente comió él, sino que también le dio a sus discípulos que venían con él. Y le dice Jesús esta palabra más. Mire qué tremendo les dijo Jesús a ellos. Él dijo: ¿qué hombre de vosotros que tiene su oveja y aunque fuera día de reposo, si su oveja cae en un pozo, no le echa mano y la levanta o la saca? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en día de reposo, le dice Jesús. Y había una persona que estaba de la mano seca, y le dice Jesús: extiende tu mano. Y estaban ahí los fariseos. Los fariseos odian los milagros. Los fariseos odian el mover del Espíritu Santo. Los fariseos solamente quieren ser almidonados, pero fuera de la presencia del Señor, fuera de un movimiento celestial glorioso, que en un movimiento del Espíritu Santo puede cambiar un asesino, puede cambiar un sicario, puede cambiar una prostituta, puede cambiar un homosexual, puede cambiar un drogadicto, puede cambiar la chismosa de la colonia, puede cambiar el hijo desobediente, puede cambiar el padre alcohólico, puede cambiar la madre que necesita a Jesús por el vacío que tiene en su corazón. Y Jesús les dice en esa reunión: extiende tu mano. Y cuando extiende la mano, este hombre tenía la mano seca, y el Señor ora y la mano le es restaurada. Entonces, lo que ellos dicen en el verso 14: salidos los fariseos, se apartaron, y dice que tuvieron consejo. O sea, empezaron a platicar, dice la Escritura, para destruirle. ¿Qué querían hacer los fariseos? Destruirle. ¿A quién? A Jesús. Querían destruir a Jesús. Querían destruir a Jesús. ¿Por qué querían destruir a Jesús? ¿A poco piensa usted que el adversario está muy contento porque estamos de pie? Claro que no. ¿A poco piensa usted que el adversario está contento porque su hijo ha sido cambiado? Claro que no. ¿A poco piensa usted que su enemigo está muy contento porque usted es una persona que ama al Señor con todo su corazón? Claro que no. Pero ¿cuántas veces no ha tratado de venir el espíritu de fariseo a querer destruir la obra de Dios en su matrimonio, en su casa, en sus hijos y en usted mismo? Miles de veces ha querido venir el espíritu de fariseo que persiste en destruir la obra del Señor. Pero mire qué tremendo. Ahí mismo en el capítulo 12, en el verso 5 dice: ¿no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y ellos se sienten sin culpa? O sea, Jesús les habla a los fariseos y les dice: ¿no habéis leído en la ley cómo? O sea, está confrontando no solamente a las personas, sino al espíritu de fariseo que ellos traían. Y les dice: ¿no habéis leído? Está poderosa esta escritura. ¿No habéis leído lo que dice aquí? Cuando le dice no habéis leído, o sea, no has tomado en cuenta, no has repasado, no tienes entendimiento, no has recibido una revelación. ¿Cómo aún los sacerdotes en día de reposo quiebran la ley o se corrompen y ellos se sienten sin culpa? ¿Por qué se sienten sin culpa? Porque su corazón está cauterizado, porque su mente está cauterizada. O sea, estamos mirando que el espíritu de fariseo se infiltra en la iglesia para querer controlar al pastor, al siervo de la casa y hacerlo caer. Hay fariseos en iglesias que viene el espíritu de fariseo a una persona y le empieza a decir a la otra: a mí se me hace que el pastor anda mal. ¿No has notado? Y está transmitiendo
el espíritu de hechicería y de brujería a través del espíritu de fariseo. Y el otro, cuando es contagiado, dice: sí, sí es cierto, a mí se me hace que algo no anda bien. Y luego ese es contagiado y contamina a otro. ¿Por qué? Porque este espíritu de fariseo, controlado por la hechicería, la brujería, que es parecido a la desobediencia, que empieza a trabajar, empieza a querer hacer caer al hombre de Dios, empieza a querer hacer caer al hombre que el Señor levantó allí en ese lugar. Y sí, empiezan con esa mentalidad: yo creo que algo no anda bien. O sea, ¿cuál es la visión de ese espíritu? Destruirnos. Si a Jesús planeaban destruirlo, entonces este espíritu de fariseo es seductor, porque seduce a la rebelión. Seduce a la rebelión. ¿Por qué cree que hay tanta gente que no hace caso a su pastor, no sirve en su iglesia con su pastor, no apoya a su pastor, lo tienen poco a su pastor? O sea, pero son cristianos, pero no obedecen a su padre espiritual, no apoyan a su padre espiritual. Si quieren diezman, y si no diezman. Una vez me dijo mi pastor, dijo: Martín, ¿sabes por qué la gente diezma 20 pesos? Y yo me quedé pensando: pues si es gente que gana bien, ¿por qué diezmará 20 pesos? Y le dije: no, pastor, no sé. Dijo: porque la gente piensa que es lo que nos merecemos. O sea, el espíritu de fariseo piensa que su padre espiritual merece 20 pesos de su diezmo. Claro que no. Su padre espiritual oró por usted cuando usted más necesitaba que alguien orara por usted. Su padre espiritual ayunó por usted cuando usted más necesitaba que alguien ayunara por usted. Su padre espiritual tuvo una palabra para trascender cuando usted necesitaba una palabra para levantar